El vídeo de hoy está dedicado a la banda de rock tailandesa Alice. Esto no es muy habitual. Estamos acostumbrados a que las bandas de rock que vienen de más allá de los países occidentales vengan de países como Japón, incluso Corea. Yo he llegado a hablar incluso de alguna banda china en este canal, pero Tailandia no es tan habitual. Sin embargo, yo creo que Alice se merece hablar un poco de ellas, escuchar alguna de sus canciones y comentar lo que hacen, porque realmente creo que vale la pena. Una buena manera de comenzar a conocerlas es escuchar una de sus últimas canciones titulada Mailen Naka, que significa No estoy jugando. Aparte del estribillo, que está muy bien, la canción tiene algunos cambios, como un momento en el que todo se vuelve mucho más suave. Y luego esto acaba desembocando en la parte más potente de la canción. Estas son Alice en la actualidad, pero la banda comenzó en 2019 con canciones como Rien Shock Crowd, que significa algo así como Asunto Temporal, que es una canción con un videoclip muy bonito. Bueno, creo que el estilo de la banda más o menos queda bastante claro. Son una banda con un sonido muy sofisticado, muy cuidado, muy suave. Incluso si las escucháis, alguna actuación en vivo que hayan hecho, veréis que no suenan nada ruidosas, todo está como muy, muy cuidado, un sonido muy aterciopelado. La guitarrista Luke White a mí me gusta especialmente, me encanta cómo toca la guitarra, creo que tiene un estilo muy personal y muy bonito. Y en cuanto a la banda en general, pues destaca evidentemente la cantante Nam, que es una chica que además de dedicarse a la música, también se ha dedicado a actuar en dramas tailandeses y tiene muy buena presencia en el escenario, se nota perfectamente cómo se mueve como un pez en el agua. Y luego también la batería Tarn, que es una chica con una imagen muy característica, con sus gafas negras y siempre muy alegre y haciendo un muy buen papel como batería. Tiene un canal bastante simpático en YouTube donde podéis ver algunas demostraciones e incluso, por ejemplo, un vídeo en el que hace una versión del canon de Pachelbel. Y luego en el bajo actualmente tienen a Book, pero originalmente la bajista de la banda, como habréis visto, era otra chica que se llamaba Aung, pero en 2022, debido a problemas de salud, tuvo que ser sustituida. La banda tiene diferentes tipos de canciones, pero yo creo que destacan especialmente en las que son más lentas, como esta balada titulada Pai No Pai, que significa ¿a dónde vas? Y donde creo que realmente se lucen. La estrofa es muy bonita, pero luego tiene lógicamente el clásico estribillo un poco más intenso.
Pero no todos son baladas, aunque se les da muy bien, sino que también hacen canciones más cañeras como este Phak Long Ta, que significa espejismo, con un riff muy metalero. Luego la canción va subiendo de intensidad hasta llegar a la parte final. Es curioso que Alice nunca pierde su estilo característico. Si cantan una canción un poco más cañera, no dejan de tener ese toque un tanto sofisticado, aterciopelado, con ese sonido tan perfecto que las caracteriza, pero si cantan una balada, tampoco dejan de darle un pequeño toque de distorsión, un poco más rockero. Bien, estas serían algunas pinceladas un poco por encima sobre lo que hace Alice. Evidentemente os recomiendo que las escuchéis más detenidamente, que repaséis varias canciones de su discografía, creo que están muy bien, son muy recomendables. Pero hay algo que me llama la atención especialmente de esta banda, y es que aparte de que sus canciones están bastante bien y las interpretan también bastante bien, tienen una especie como de vocación asiática, intentan representar a veces música también de otros países de Asia, y la verdad es que creo que es muy interesante. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo muy bonito es una canción llamada Tian Mi Mi, que por lo visto se popularizó en Taiwán hace ya bastante tiempo, aunque originalmente, por lo que he leído, es una canción que viene más bien de Indonesia, y ellas hacen una versión a su estilo. Escuchemos por un momento cómo es la versión original cantada por Teresa Teng. Bien, pues las Alice hicieron una versión de esta canción en un escenario de un templo chino, todas vestidas a estilo tradicional chino, muy guapas la verdad, les queda perfecto toda la indumentaria, y a mí la verdad es que me encanta cómo hicieron el vídeo, toda la ambientación que le dan y sobre todo la adaptación musical también me parece perfecta. Por si esto no fuera suficiente, no hace mucho sacaron también una versión de una canción que se utilizó para una serie de Hong Kong de los años 80, por tanto está cantada en cantonés, vamos a escucharla. Seguramente estaréis pensando que es muy difícil hacer una versión moderna de esta canción, pero sí que se puede, y aquí Alice nos lo demuestran. La canción hace una mezcla muy interesante entre el rock potente y otros fragmentos que se acoplan más al estilo original de la canción.
Pero el interés de Alice va más allá de la zona de China, incluso llega hasta Japón, como demuestra este vídeo de la canción Gomen Nasai, que significa lo siento. Es una canción que está cantada en tailandés, pero no sé si tiene un título en japonés, y el videoclip está hecho con una actriz japonesa, ambientado en Japón, muy al estilo de lo que hacen los grupos japoneses. ให้ลงดีตัวเองใช่ไหมลงดีทำงานแค่ไหนอะไรจะไม่เข้าใจถ้างั้นก็ไม่เป็นไร Please let me forever เป็นแบบนี้เป็นคนแบบนี้รู้ไหมให้ใครเป็นคนแบบไหนรอคงต้อง say goodbye Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. A mí la verdad es que Alice, sin ser tampoco mi banda preferida, creo que es una banda que lo hace muy bien. Me resultan súper interesantes. Creo que además está muy bien que un grupo de Tailandia y además que sea un grupo de chicas pues haga este tipo de música. Y espero que les vaya muy bien en el futuro y que nos sorprendan con nuevas canciones, porque creo que son una banda que vale la pena.